Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a comenzar el análisis de hoy comentando algunas noticias, porque hace un tiempo que no traigo tantos análisis a nivel fundamental y algunos me habéis estado pidiendo que haga también análisis más de cara al medio largo plazo. Poco a poco lo he intentado incorporar en los análisis, sobre todo los fines de semana, pero creo que si voy viendo noticias que merezcan la pena comentar, las puedo ir trayendo en el canal para todas aquellas personas que no están centradas tanto en el trading intradía, porque sé que bastantes de mis seguidores están también más enfocados en lo que es la inversión en Bitcoin y el interés que puedan tener puede ser más a un medio largo plazo. Entonces, bueno, vamos a comentar también por eso de vez en cuando algunas noticias. Hoy os recuerdo que era festivo en Estados Unidos y por lo tanto, precisamente por eso hemos tenido un poco menos de movimiento de lo habitual, pero ya esperamos para mañana en la apertura de Estados Unidos, sobre todo, que se pueda empezar a mover un poquito más la cosa. Bien, mientras tanto, como os decía, vamos a comentar otras noticias. Una noticia que tenemos por aquí bastante importante es que en Hong Kong van a permitir que los inversores minoristas intercambien criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, entre otras, porque van a intentar buscar el mayor número de criptomonedas, pero que sean criptomonedas importantes, no van a ser solo criptomonedas cualquiera, porque actualmente hay demasiadas criptomonedas y eso es algo que habréis visto probablemente, porque es que hay criptomonedas de todo. Hay, si no me equivoco, la última vez que lo revisé, más de 20.000 ya. Y esto ha sido en muy poco tiempo. Entonces, bueno, pretenden darle un poco de margen a las criptomonedas, pero por el momento solo con las criptomonedas más grandes. Que bueno, en nuestro caso, que nos interesa Bitcoin, pues obviamente siempre que se vaya a dar un paso a nivel criptomonedas, generalmente va a ser también a favor de Bitcoin. Así que esto es positivo. Tenemos también otra noticia donde vemos efectos colaterales de la caída de FTX todavía, porque aunque mucha gente piense que eso es algo ya del pasado, es un pasado bastante reciente. No ha pasado tanto tiempo desde la quiebra de FTX y ahora estamos todavía viendo algunas compañías que caen desgraciadamente por haber perdido parte de sus fondos. En este caso comentan que el fondo de cobertura Galois cierra después de que la mitad de sus activos quedaran atrapados en FTX. Entonces, bueno, seguimos dando noticias malas en este caso porque este capital, pues bueno, les ha hecho quebrar por completo también a esta empresa, ya que, bueno, la mitad de sus activos, pues es una parte importante, como comprenderéis. Y luego, para Bitcoin también tenemos aquí una noticia bastante interesante, porque CleanSpark ha aumentado la potencia informática en un 37% con miles de nuevas plataformas Bitmain. Continúan comprando mineros de Bitcoin, que eso es algo positivo, ya que la red va a seguir aumentando, en este caso la potencia de hash. Y estamos viendo como en este caso esta empresa ha aumentado y además una cantidad bastante importante su potencia de minado. Ha incorporado 20.000 nuevos Antminer S19J Pro Max. Bueno, he dicho Max, pero pone Pro Plus, pero bueno, llamadlo como queráis, está lo mismo. Con un descuento del 25%. Esto quizás lo han hecho un poco también para aprovechar el que todo esté un poco por los suelos, que a mí es algo que me sorprende, porque por ejemplo yo esperaba que lo que son las wallets físicas, como por ejemplo Ledger o Trezor, bajasen los precios. Y desgraciadamente no ha sido así. Yo estaba aprovechando a ver si llegaba a haber alguna rebaja o algo por el estilo, pero parece que por el momento no. Y yo que pensaba que cuando llegase el mercado bajista la demanda bajaría y por lo tanto al bajar la demanda yo esperaba también que el precio bajase, pero bueno, por el momento no ha sido así. Pero en el caso de los mineros parece ser que sí que están vendiendo algunas unidades con descuento, que también es normal porque poco a poco van creando nuevos Antminer en este caso, y quizás algunos que sean un poco más antiguos pues pueden venderlos por un pequeño descuento, porque como ya sabéis no todos los mineros minan a la misma potencia y no todos tienen también las mismas rentabilidades, así que bueno. También tenía que comentar respecto a esto que a pesar de la mala situación en la que se encuentra el mercado,
como podéis ver, el total del hash rate que hay en Bitcoin está prácticamente en máximos históricos. No te puedo decir si está al 100%, porque puede ser que haya caído un poco en estos últimos... Bueno, iba a decir estos últimos días, pero es que justo es del 20, creo, los últimos datos. Parecía... No, del 20 no, del 17 diría que es los últimos datos, pero sí. Si no estamos en el máximo, estamos prácticamente en el máximo. Como veis, la tendencia sigue siendo ascendente y a pesar de que ha habido momentos mejores, momentos peores, la tendencia sigue siendo alcista y cada vez la red sigue siendo más fuerte. Así que esto desde luego que son noticias positivas para Bitcoin. Y bien, esto es todo por el momento a nivel fundamental. Vamos a revisar, ahora sí que sí, el análisis técnico. Comenzamos en este caso por Bitcoin. Recordemos que hoy era festivo en Estados Unidos, entonces aquí no hay nada que comentar, además de lo que ya hemos comentado en los últimos vídeos. Por lo que en el SP500 no me voy a parar a analizar nada más. Vamos a ir directamente a revisar qué es lo que ha pasado en estas últimas horas en el mercado. Y estamos viendo cómo hubo un intento de seguir cayendo, en este caso llegó hasta la zona de los 23.870, pero con el desplazamiento de lo que fue el VWAP semanal en el inicio de la semana, logró aquí una zona de soporte bastante importante, porque si venimos incluso al gráfico de una hora podemos observar que a lo largo de todo este último movimiento hemos visto que el VWAP semanal ha actuado como soporte y además muy bien, por lo que podríamos entender que en la zona del VWAP semanal está empezando a entrar presión compradora, y esto ya lo hemos visto en estas últimas horas hasta en 3 ocasiones. Si vamos al gráfico de 15 minutos lo veremos también un poco más desde cerca. Quizás aquí sí que llegó a penetrar un poquito más por debajo de lo que es el VWAP semanal, pero enseguida lo volvió a recuperar, porque bueno, si vamos al gráfico de una hora se ve rápidamente cómo fue nada, es que fue menos de una hora lo que duró este movimiento y enseguida se volvió a posicionar por encima. Y cada vez que lo hemos testeado ha rebotado. Entonces, de momento vemos cierta intención compradora de fondo, algo que sería positivo, sobre todo después de ver que le está costando romper la zona de los 25.230 y 30 y algo, 230, vamos a dejarlo ahí. Sobre todo después de este movimiento, perdón que he tocado algo aquí, después de este movimiento alcista, donde veíamos que ya le costaba un poco llegar a alcanzar esta zona, la alcanzó, tuvo un rechazo inmediato, pero aquí de momento parece ser que sí que vemos cierta intencionalidad, y de hecho el no haber alcanzado de forma inmediata el siguiente extremo, por el momento eso sumaría alguna huella más de fortaleza, así que ojo, porque todavía no estaría todo perdido, y de hecho ni mucho menos, porque por el momento las huellas que estábamos viendo seguían siendo de fortaleza hasta que el precio no nos demuestre lo contrario. Muy importante será a nivel operativo si llegamos a ver a partir de aquí algún tipo de ruptura alcista. En esta situación, después de haber visto un potencial fallo estructural en esta zona, sí que podríamos valorar algún tipo de compra en caso de tener una ruptura y una consolidación sobre la zona de los 25.200 aproximadamente. Básicamente porque esta es nuestra zona operativa y con este fallo estructural la única oportunidad operativa que se pudiese llegar a dar sería en la ruptura, el test y aquí ya valorar la compra para unirnos al movimiento alcista. Por el momento ese es el escenario principal, ya que el bajista, viendo de momento que no hemos tenido esa capacidad de alcanzar niveles operativos más bajos, por el momento lo descartamos a no ser que veamos algún cambio del contexto en las próximas horas. Pero para eso por lo menos tendríamos que esperar hasta el día de mañana, cuando ya suba el siguiente análisis, que ya os informaré si veo algún tipo de huella que pueda significar un cambio de contexto o no, porque por el momento, como os digo, tenemos ese VWAP semanal presionando al alza. Si viésemos una búsqueda de liquidez y un rechazo, ahí entonces en el test sí que tendríamos que estar pendientes sobre todo de ver si llegamos a ver la muestra de debilidad a posteriori, básicamente porque esta muestra de debilidad nos estaría demostrando que el control estaría por la parte vendedora
ya que hubiese cambiado bastante el contexto, no solo por haber buscado liquidez en esta zona, sino por el rechazo de la misma y además la consolidación para demostrar fortaleza y alcanzar niveles operativos que antes no habíamos sido capaces de alcanzar. Así que bueno, a nivel operativo esto sería lo principal. Por otro lado, en gráfico de 15 minutos no hay mucho más que comentar, porque bueno, aquí ya os dije que no había operativa muy clara desde mi punto de vista, sobre todo en estos últimos días no veo nada operable, así que nos vamos a seguir centrando en lo que es la operativa de una hora. Entonces nada, veremos a ver si mañana con la apertura de Estados Unidos se puede animar un poquito más el mercado. Mientras tanto vamos a revisar como siempre las herramientas, comenzando en este caso por Bookmap. Voy a mover un poquito la cámara para abajo para que veáis bien toda esta zona. Y es que estamos viendo una zona de resistencia bastante fuerte, como os comentaba, en la zona de los 25.200. A partir de aquí en niveles operativos más altos también, hasta prácticamente llegar a la zona de los 25.500, que es donde tendríamos esta última zona con ventas. Por el momento se ven bastantes más ventas que compras, porque es que compras no vemos prácticamente. Y tendríamos que llegar hasta la zona de los 23.870. Así que bueno, vamos a revisar el multibook, vamos a ponerlo por aquí. En este caso, como veis, pues bueno, voy a dejar aquí la cámara, creo que ahí está bien porque no tapa nada. Lo que seguimos viendo es algo parecido. Ventas, en este caso, sobre la zona de los 25.000. Ha habido cierta absorción de ventas tanto ayer, que ya lo comentábamos aquí, como en el día de hoy, que por ejemplo las hemos estado viendo en este movimiento. Aquí también hubo alguna absorción, aunque no dio tiempo a que se volviesen a generar todas estas ventas. Pero ahora en estas últimas horas seguimos viendo aquí un muro de ventas bastante fuerte, con lo que por el momento habrá que tener cuidado porque esa resistencia nos puede costar todavía un poco buscarla, la ruptura me refiero. Básicamente porque quizás si no conseguimos, a pesar de tener esta presión compradora de fondo, romperla, tendría que buscar liquidez a niveles más bajos, como por ejemplo os comentaba en vídeos anteriores que tendríamos liquidez en todas estas zonas. Aquí de hecho ya vino a buscar parte de esa liquidez, que yo creo que por eso dejaron caer el movimiento hasta esta zona, porque había liquidez en estos niveles, pero si a pesar de esa búsqueda de liquidez el precio todavía no tiene la suficiente fortaleza como para romper esta zona, entonces allá sí que tendríamos que considerar esto una muestra de debilidad, porque lo hemos testeado ya este nivel unas cuantas veces y si a pesar de esta presión compradora de fondo los operadores no consiguen llevar el precio a niveles operativos más altos, pues entonces ahí sí que sí tendremos que empezar a ponernos en alerta. Alerta de un posible cambio de contexto respecto a lo que estábamos viendo. Y bueno, para finalizar vamos a lanzar los mapas de liquidaciones como siempre. Vamos a cargar por aquí, perdón, he cargado este que es de corto plazo y quería cargar el de medio plazo. Bueno, ha cargado rápido, a ver si me deja, porque me tiene que dejar primero, ¿vale? Cargamos por aquí los mapas de medio plazo. Sí que veo un poco más de shorts en cuanto a todos los timeframes, prácticamente se ven en general un poquito más de shorts, aunque la verdad es que es bastante 50-50 la situación actual. Vemos aquí en el mapa de medio plazo, el primero que tenemos aquí arriba, que han retirado bastante de la liquidez que estábamos viendo por parte de los long. Teníamos en la zona de los 23.020 bastante liquidez y ya se ha retirado, o sea que ya en estas zonas no habría tanto interés a visitar estas zonas para buscar esa liquidez. Eso es lo que quería decir. Lo que sí que vemos es que empieza a generarse más liquidez en la zona de los 22.240. Y tenemos también, por ejemplo, en los 20.250, aunque todavía este nivel los queda un poco lejos. Me hubiese interesado más que se hubiese mantenido esta liquidez en esta zona para quizás buscar una sacudida a estos niveles antes de una posible subida. Pero bueno, nos iremos adaptando a lo que vaya haciendo el mercado, como siempre. Tenemos por aquí el mapa de medio plazo. En el mapa de medio plazo la verdad es que la situación es bastante tranquila también, porque bueno, vemos aquí en los shorts como en los 25.300 hay un poco de liquidez, pero la verdad es que no es nada del otro mundo, o sea, es bastante escasa la liquidez que hay ahí. Hasta los 26.800 no encontraríamos algo más interesante. De igual forma con los longs, hasta los 23.290 no hay casi liquidez. El siguiente nivel estaría a partir de los 22.300.
Vamos a lanzar el mapa de corto plazo, a ver si aquí podemos revisar algo más. Los dejo por aquí cargando. Y hoy quiero revisar también una nueva herramienta de Kingfisher. En este caso la vamos a revisar después de revisar primero los CVDs del spot. Y aquí sí que hay bastantes cosas que comentar. Y de hecho esto es bastante importante, así que prestad atención. Por parte de Coinbase, veíamos aquí cierta acumulación en este movimiento bajista, pero en estas últimas horas hemos visto cómo han estado descargando spot, sobre todo en este movimiento alcista. Así que mucho cuidado, porque aquí no han tenido confianza en este último movimiento. Por parte de Binance, en este caso no hay nada que comentar, porque han estado siguiendo el precio. Y luego por parte de Bitfinex, más de lo mismo. Han estado descargando spot en todo este último movimiento alcista. Tampoco parece haber confianza por parte de los operadores de Bitfinex. Y luego lo siguiente que quería revisar, que es algo que estoy empezando a implementar también en mi operativa, es una revisión general de los CVDs de spot y de futuros, ¿vale? Porque aquí tenemos arriba el spot y abajo futuros, para revisar un poco el movimiento general, ya no solo del spot, que es lo que solemos revisar aquí, sino también compararlo con el movimiento de los futuros. Veíamos cómo en el caso de Binance aumentaba bastante el spot en este último movimiento, en este caso lo que comentábamos, siguiendo al precio. Y por parte de los futuros vemos como en el caso de Binance, si no me equivoco es esto, sí que se estuvieron cerrando algunas de las operaciones que había en futuros. Aquí veríamos una pequeña divergencia en el caso de los futuros. Lo que sí que tendré que hacer será discriminar un poco a varios exchanges, porque creo que no merece la pena tenerlos todos. Vamos a tener principalmente, pues como siempre, Binance. ¿Qué más tenemos? Bybit, por ejemplo, lo voy a dejar. Y no sé qué más. No sé si tendremos más. OKX quizás sí que lo pueda dejar aquí. Pero bueno, esto voy a tener que revisarlo mejor para los próximos análisis, porque no sé si podremos poner alguno que otro más. Estaré revisando la plantilla, como os digo, lo estoy empezando a implementar, pero bueno, quería compartirlo con todos vosotros para que sepáis que en los próximos análisis vamos a estar revisando esto también, que lo considero muy interesante. Así que bueno, como os digo, tengo que adaptar esto un poco todavía, así que no quiero perder más tiempo aquí. Vamos a ir ya para finalizar con el mapa de corto plazo, que no ha cargado aquí. No me engañes, que yo sé que este no es el de corto plazo. Este sí. Y en el mapa de corto plazo estamos viendo bastante liquidez, sobre todo en la zona de los 25.060, pero podremos decir que hasta los 25.140. Y luego en el mapa de corto plazo que tenemos aquí abajo, algo parecido, bastante liquidez por parte de los short, hasta los 25.250. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.